Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos podemos reunir, Padre, para alabarte, para exaltar tu nombre, Señor, y también para estudiar de ti tu palabra, Señor. Padre, enséñanos más de ti, Señor. Enséñanos más de tu reino, Padre. Habla a través de mí por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Pon tus palabras en mi boca, Señor. Y que las ideas fluyan con claridad, Señor, y sin ninguna interrupción por parte del enemigo, Padre. Que tu palabra se siembre en nuestros corazones, Señor. Y que busque el fruto deseado por ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo un recorrido en las anteriores 5 sesiones. Hemos visto la realidad de la importancia de la guerra espiritual. Hemos comprendido quiénes son nuestros enemigos. ¿Se acuerdan de nuestros 3 enemigos? Satanás y los huestes de maldad, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Se habían imaginado que tenemos una así como que guerra espiritual y desde adentro? Sí. Vimos los 6 frentes de la guerra de la guerra espiritual: frente de la oración, frente de la carácter, el frente de la obediencia, del conocimiento, del ministerio y de... Falta uno. Ok, ahí lo ven. Vimos las armas de nuestra milicia, el repertorio de armas. O sea, nos dejó así un arsenal el Señor, pero bien intenso, ¿sí? Y vimos la estrategia del enemigo que tiene para poder ganar las estrategias en contra de nosotros. Porque dice, oye, si hacemos como ataque, ¿cómo es que logra victoria tras victoria en nuestras vidas? Y vimos qué estrategias utiliza. Sí, muy sutiles y muy importantes conocerlas para que no nos den a toda con el dedo. Sí. Pero no sé si se han dado cuenta, hasta este momento hemos estado viendo la guerra espiritual desde una perspectiva de defensa. ¿Sí se han dado cuenta todos? O sea, por dónde viene el guamazo y pues defiéndete, ¿no? Y resguarda los frentes de batalla para que el enemigo no tome ventaja y ponte alerta y demás. Pero, ¿qué armas tenemos de ofensivas? ¿Sí? ¿Cuáles son las armas para conquistar y avanzar el reino de Dios? Bueno, déjame aclararte que todas las armas de defensa también son de ataques. Como, no sé si han escuchado la frase que la mejor ofensiva es una defensiva. ¿Sí? Bueno, esto es una realidad también en este tema, porque, oye, el refutar, el vencer la tentación, tu misma presencia con tu influencia, cuando te mantienes en tu lugar defendiendo tu posición, eso causa estragos al enemigo por la influencia natural que tú tienes a tu alrededor. ¿Sí? Sin embargo, hay ciertas herramientas o ciertas armas que Dios nos ha dado para poder avanzar al reino de Dios, para poder conquistar el reino de las tinieblas. Y quiero hablarte de las 2 principales herramientas de esto. ¿Sí? Tal vez haya más, no estoy siendo exhaustivo. La primera herramienta que utilicemos para extender el reino de Dios, para hacer la guerra espiritual, es el evangelismo y el discipulado. Es la manera en que se avanza el reino de Dios en las personas. Oye, ¿cómo es que se extiende el reino de Dios? Primero tiene que depositarse o establecerse en las personas. ¿Cómo se logra eso? Por medio del evangelismo y el discipulado. Jesús nos dijo en Mateo 28, del 19 al 20, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, el mandato de ir, evangelizar y hacer discípulos. Sí, con todo el proceso de ir a enseñar, ¿sí? Y Pablo mencionaba esto en Romanos 1:17, cuando dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Hablando de que el evangelio es lo que trae a una persona a salvación, a la vida eterna. De hecho, en Hechos 26, del 17 al 18, Jesús lo pone de una forma más gráfica. Habla que el evangelio es lo que hace que una persona transite o cambie del reino de las tinieblas al reino de Dios. Sí, es como que uno menos para el reino del enemigo y otro para nuestro bando. ¿Sí? Dice Jesús a Pablo, te envío a los gentiles para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces recibirán perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe. Fíjate cómo menciona. Dice, ¿sabes qué? ¿Cómo extendemos? ¿Cuáles son las armas de ataque? El evangelio.
el cual da vida eterna sobre la gente que está muerta. ¿Sí? Y transfiere a estas personas del reino de las tinieblas, del poder de Satanás, al poder de Dios. ¿Sí? Así de fuerte es. Oye, ¿cómo lo extendemos? ¿Cómo extendemos o cómo avanzamos? ¿Qué realmente tenemos para atacar el reino de las tinieblas? El evangelismo, chicos, y el discipulado. Son estrategias, ¿sí? Pero no es solamente la única forma. La otra forma de extender, la otra herramienta de ataque, ¿qué se imaginan? Oración. Alabanza. Intercesor. Adoración. Palabra. Panderistas. 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 No. ¿Saben qué es el trabajo con sabiduría? El trabajo con sabiduría. El reino de Dios se avanza por medio del trabajo con sabiduría. Y con trabajo me refiero a las actividades necesarias para realizar el servicio o producto que Dios te asignó. Las buenas obras que preparó de antemano para ti. ¿Sí? Los cuales traen un beneficio. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate lo que dice Efesios 4 del 11 al 12. Fíjate lo que dice. Dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio o la obra del ministerio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, ¿cómo se edifica el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se extiende el cuerpo de Cristo? Por medio de la obra de servicio, tu ministerio, el trabajo que se te ha asignado a ti hacer. ¿Sí? Y eso es en cualquier área. Déjame decírtelo, es lo que vimos cuando vimos los 6 frentes de batalla. Vimos que una forma en que se extiende un frente de batalla es el servicio, tu ministerio. Sí, hay gente que, oye, hay pobreza y llegas con tu ministerio a levantar y traer riqueza ahí. Hay ignorancia y llegas con tu ministerio a dar entendimiento y luz ahí en ese sentido. Oye, hay necesidad de crianza en los niños, no se están criando bien. Llegas tú con tu paternidad y le das ese servicio. Oye, hay gente que necesita con esto, llegas con tu servicio y empiezas a suplir la necesidad. ¿Sí? Tu servicio empiezas a quitar las tinieblas en ese sentido. ¿Sí? El trabajo. El servicio que haces, ya sea como esposa, como esposo, como maestro, como tu servicio viene a traer viene a quitar, a contrastar el reino de las tinieblas de una forma u otra, ¿sí? Por eso dice la Biblia, en Proverbios 18-19, que el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Es como que dice, ¿sabes qué? Si tú estás de perezoso, sin hacer nada, tú eres del bando del enemigo. Tú estás siendo del que destruye. El enemigo vino a robar, matar y destruir. ¿Eres flojo? Eres de ese bando. ¿Sí? ¿Quieres chambear? Eres del bando de los trabajadores. O sea, como que en el bando del reino de Dios soy puro trabajador. Iñor. ¿Sí? Y la Biblia lo menciona en varios pasajes. Por ejemplo, fíjate lo que dice. Hechos 20 del 34 al 35. Dice Pablo a los líderes de la iglesia de Éfesos: ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. ¿Con qué? Trabajo y esfuerzo. Para unos es... Sí, es una forma en que se lleva a cabo la guerra espiritual. Con arduo trabajo y esfuerzo ayudas a los que están en necesidad. Es como que están siendo oprimidos, están sufriendo algún tipo de necesidad y necesita Dios a alguien que se ponga a chambear. Sí, es la manera en que se extiende el reino. Sí. Y así dice, he sido un ejemplo constante de cómo se puede ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Dicen, deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Sí. Por eso, la Biblia vez tras vez enfatiza en la cuestión de que seas productivo para el Señor. Es decir, que te pongas a chambear. O sea, el liderazgo de la iglesia es para capacitarte, para desatar tu ministerio. O sea, es decir, no te quiero incomodar, pero ponte a trabajar. Sí. Fíjate lo que dice 2 Pedro 1 del 5 al 8. Dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud,
a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Y dices, ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué le añado mi fe todo este montón de menjurjes que me está pidiendo aquí Pedro que le añada? ¿Para qué? Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea, todo esto es con el propósito que pónteme a chambear, mi chavo. O sea, no estés ocioso. ¿Sí? Fíjate lo que dice Pablo a los cristianos que estaban sin hacer nada. Dice, y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, es un mandato por parte de Jesús. Aléjense de todos los creyentes que lleven vidas ociosas y que no siguen la tradición que reciben de nosotros. Si eres flojo, córtala. Sí. Oye, ¿no te veo chambeando? ¿Qué onda? Fíjate, es un mandato de Jesús, es que aléjate de los flojos. Sí, se contagia la flojera. Dice, pues ustedes saben que deben imitarnos. Esa es la tradición. O sea, Pablo convivió con la gente ahí y era, tú lo veías a Pablo y era, ¿qué está haciendo Pablo? Chambeando. Llegas a la noche, ¿qué está haciendo Pablo? Chambeando. La mañana, ¿qué está haciendo Pablo? Chambeando. ¿Qué onda? Y Pablo, imítame. Oh. Sí. Dice, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho, de día y de noche, a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho a pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no estén dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Esto no aplica a niños, ¿eh? No se me... Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían a un hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no estás estorbando a Satanás por medio de la chamba que haces para Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Le estás ayudando. Sí. Es lo que habíamos comentado. Pero déjame aclararte esto. Es una chamba, es un trabajo que haces, que extiende el reino de Dios, pero es con sabiduría. Por eso puse trabajo con sabiduría. ¿Y aquí me fui con sabiduría? Fíjate lo que dice Proverbios 14:1. Dice, la mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Fíjate, los dos trabajan, pero uno edifica y la otra destruye. ¿Sí? Las dos hacen oficio de madres o de esposas, pero una edifica y la otra destruye. ¿Sí? Porque la sabiduría, chicos, son todos los principios, diseños, reglas, fórmulas, mandatos que Dios estableció que traen vida a algún área de la vida. Alguna función, alguna actividad, ¿sí? Es como, por ejemplo, si digo, oye, estoy haciendo el servicio, estoy haciendo mi rol de mamá. Ok, ¿lo estás haciendo de acuerdo a los principios de Dios? ¿Había principios? Sí, hay principios. Sí, oye, estoy diciendo mi rol de esposo. ¿Estás obedeciendo a los principios que Dios diseñó para esa función, ese rol? Porque si no lo estás haciendo tu rol, tu función, con sabiduría, ¿qué crees? Estás destruyendo. Sí, estás destruyendo. Proverbios 8, del 35 al 36 dice, hablando de la sabiduría, en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor de Dios. Porque cuando encuentras sabiduría, encuentras la forma para producir vida en cualquier lugar donde estás. ¿Sí? Gente que me dice, qué bonito matrimonio tienen, bla, 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 y todo eso. Ha costado mucha chamba y mucha sabiduría. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que por la chamba y la sabiduría que estamos aplicando los principios de Dios, tienes un pedazo de cielo, es decir, se estableció, se extendió el reino de Dios aquí y manifestándose en amor, gozo, paz. Sí, los frutos del Espíritu se manifiestan y dices, wow, ¿qué pasó? De ser un matrimonio todo conflictivo donde reinaba los pleitos, las iras, donde estaba el enemigo gobernando con todos los frutos de la carne,
por la chamba y la sabiduría, aplicando el principio de Dios, de repente cambia todo el escenario y ves que la gloria de Dios y la presencia de Dios se manifiesta ahí. Se extendió el reino de Dios ahí. ¿Sí han conocido familias donde viven como perros y gatos? Sí. Y has conocido familias que, oye, todo en armonía y demás. ¿Por qué? Uno chambea con sabiduría y el otro en ignorancia. Sí. Eso, oye, aún mamás que tienen a hijos y dicen, ¿sabes qué? Un hijo produciendo frutos de justicia y otro hijo viviendo la vida loca. Y dices, ¿qué pasó? Porque hicieron las dos la chamba, pero una con sabiduría y otra en ignorancia. Sí. Una obedeciendo los principios de Dios y la otra ignorándolos y violándolos. ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se manifiesta haciendo el trabajo que Dios te puso a hacer de acuerdo a sus principios y diseños. Sí. Por eso también dice eso es lo que le llama la Biblia en Romanos 8:2, es la ley del espíritu de vida. Sí, el principio de Dios o la normativa de Dios viene siempre a traer vida a un lugar y se contrapone a la ley de pecado y muerte. Sí, es cuando hace las cosas de forma equivocada y vienen a traer resultados equivocados. Entonces, ¿cómo se extiende el reino de Dios? ¿Cómo avanza ese reino de Dios? Y vimos todas las herramientas para defendernos, para contrarrestar cualquier ataque del enemigo. La forma en que lo extiendes es ganando más almas para Cristo y criándolas en el Señor, ese evangelismo discipulado. Y con tu trabajo, conociendo los principios de Dios, manifestando ese trabajo con arduo y esfuerzo, de acuerdo a los principios de Dios. Si tu rol es en cualquier área de la vida, tú tienes que entender los principios de Dios en esa área para que puedas manifestar el reino de Dios y puedas cosechar los frutos del reino de Dios allí donde estás extendiendo eso. Porque si no, va a imperar la destrucción y va a imperar el reino de las tinieblas. ¿Sí? Y es aquí donde, cuando hablamos del servicio y todo eso que el Señor es lo que utiliza para extender el reino de Dios, tengo que darte una advertencia en cuanto a esto. ¿Sí? Hay muchas personas que entran descuidadamente al servicio sin saber la guerra que se van a enfrentar. Así como que yo quiero servir, sí, yo también lo hago y toda la cosa. Sí, y te lo digo por experiencia, yo también, sí, yo quiero servir, y de repente, más soy otro, y por dónde me estaban midiendo los golpes, sí. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres servir a Dios, cuando tú aceptas el ministerio que Dios te ha dado, porque todos tienen un llamado, todos tienen un ministerio, pero cuando tú lo aceptas y tú lo empiezas a vivir, sí, tú entras en una guerra. Es decir, con el servicio que tú estás realizando para el Señor, tú estás siendo enlistado como soldado. Dice 2 Timoteo 3:4, tú pues, le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabes que Jesús te tomó por soldado? Sí. Jesús te tomó por soldado. ¿Por qué? Porque déjame advertirte, cuando quieres hacer un servicio para el Señor, va a haber alguien que no va a estar contento. Adivina quién. No me salgas con que tu esposa. Alguien se va a estar contento. ¿Quién no va a estar contento? El enemigo. Se va a lebrestar. O sea, al enemigo no le gusta que le busques pleito, que lo trates de confrontar o que trates de disminuir su reino, que lo trates de contrastar. Y eso lo va a provocar a ira. ¿Sí? Y va a tratar de derribarte. Es decir, ya la lucha se vuelve frontal. ¿Sí? Así es que vas a tener que aprender a pelear. Y el enemigo levanta su estrategia de diferentes formas. Ya vimos las diferentes formas en las que el enemigo te ataca. ¿Sí? Pero levanta a siervos suyos que te atacan con maldiciones, brujería, que tratan de infiltrarse. Manda sus demonios trayendo perturbación, tentación. Y es donde tienes que aprender a pelear en todo lo que hemos estado viendo para contrarrestar los ataques del enemigo. Las 6 áreas, los 6 frentes de la batalla, todas las herramientas que Dios nos ha dado. Y tienes que adiestrarte en eso, porque si tú no sabes pelear bien, tú puedes darte por muerto. Sí. El enemigo te va a desarrollar las habilidades para pelear. Sí. Y es ahí donde dices, perdón, es ahí donde dices, ay, nanita, y me he tocado con gente que me dice, es que no quiero meterme a hacer algo porque luego si se enoja el enemigo. Yo, ¿really? ¿Cómo que si se enoja el enemigo? O sea, lo que te voy a preguntar, ¿y si se enoja el Señor? Porque ahí sí, a temblar todos. Sí.
Si el enemigo se enoja, X, ¿te puede destruir tu alma? No, el Señor sí. Sí. Pero es ahí donde, si tienes miedo, te va a bloquear tu disposición al servicio. Sí. Y es algo que tienes que entender esto. Cuando tú eres reclutado por el Señor para ejercer un ministerio, sí, y todos somos llamados a aceptar el ministerio, debes estar dispuesto a dar tu vida por el reino. Es algo que Jesús nos advirtió. En Marcos 8:35 Jesús lo puso de esta forma. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Se acuerdan de la advertencia? Sí. Oye, mejor no le entro porque si no puedo perder mi vida. ¿Really? Jesús te dice, si no le entras, la vas a perder. Dice, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿Sí? Entonces te dice el Señor, ¿sabes qué? Si tienes miedo, ten miedo a no dar tu vida por mi causa y por el Evangelio. Sí, a no entrarle a esta guerra. Sí, porque eso te puede llevar a perder, sí, tu vida eterna. Por eso, debemos ser valientes. ¿Sabes qué hacían las leyes de guerra que tenían en el Antiguo Testamento? Sí saben que hay leyes de guerra para el pueblo de Israel. Tenían que entrar, cuando entraban en guerra con los pueblos vecinos, había ciertas instrucciones. Entre esas instrucciones, daban instrucciones a los comandantes, a los líderes, a los que dirigían los ejércitos. Dice Deuteronomio 20, del 1 al 4 y versículo 8, dice, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Fíjate, oye, tienes un enemigo imponente, dice, tranquilo, no le temas. ¿Por qué? Porque mayor es el que esté contigo que el que está en el mundo. ¿Sí? Cuando estés a punto de entrar a batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con esas palabras. Fíjate las palabras con las que va a exhortar. Escucha, Israel, hoy vas a entrar a batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te cobardes ni te llenes de pavor ante ellos. Porque el Señor tu Dios estará contigo y Él peleará a favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Y esta promesa de victoria y esta ordenanza para que no tengas miedo es tanto para ti como para mí. Es no temas. Sí va a haber guerra, vas a tener que pelear, sí vas a tener que entrar a los trancazos, pero el Señor está contigo y te va a dar la victoria. Sí, no tengas miedo. Es que si el enemigo se enoja, y si ataca a mi familia, y si no tengas miedo, el Señor está contigo. Sí, lo dice, porque el Señor tu Dios está contigo y Él peleará a favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Luego los oficiales le dirán al ejército. Fíjate lo que los oficiales le decían al ejército. Si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a casa. No sé que desanime también a sus hermanos. Pip, 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 pip. O sea, si tienes miedo, ni le entres. Si es ahí donde Jesús decía, antes de edificar una torre, ve si tienes con qué hacerlo. No sea que quedas a mediados y dices, no, ya esto no me gustó. Sí. O sea, la demanda que el Señor pone sobre tu vida es, ¿estás dispuesto a entrarle a todo? Si, aún si pierdes tu vida, la vas a ganar. Pero si no, cuidado, la vas a perder. Por eso, Dios no te dará tu verdadero ministerio o no va a desatar por completo tu ministerio sin que tengas un grado mínimo de madurez para lidiar con la batalla que vas a enfrentar. Sí. Pues si no, sería como si Dios mandara a un niño a la guerra. Y dime tú, ¿los niños van a la guerra? No. ¿Quién van a la guerra? Los adultos. Sí. Hay excepciones en la historia. Ha habido casos donde envían niños, pero no es la idea. Sí. Son los adultos los que los envían a la guerra. Sí. Y es ahí donde dices, el Señor espera que desarrolles eso, que te listes, que te capacites, que madures, porque vas a ser enviado a eso. Y cuando hablamos de eso, el Señor te va a dar un tiempo de capacitación antes de que pueda darte la totalidad de tu ministerio o que puedas atar tu ministerio como debe ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a implicar una guerra, una oposición y que tú tienes que saber cómo pelear para poder lidiar con los contraataques que el enemigo va a querer hacer en contra tuya. Segundo Timoteo 2, del 20 al 21, habla de este proceso de desarrollo, de santificación, de madurez que el Señor te lleva para que seas un vaso listo para ser utilizado por el Señor. Dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro, unos para usos más nobles y otros para los usos más bajos.
Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. O sea, el Señor dice, te va, capacita para que seas ese vaso. Sí. Pero toma tiempo. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice, yo, amados, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, como apenas niños en Cristo. Les di leche, porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo, ¿sabes qué? El enemigo le está poniendo una recia entre ustedes porque hay celos, contiendas, disensiones. Ustedes son inmaduros. Si no pueden lidiar con cuestiones básicas de la guerra espiritual. Si todavía no pueden lidiar o hacer la guerra en el frente del carácter, de la madurez. ¿Sí? Entonces tienes que entender que llevar a cabo el ministerio de Dios va a implicar oposición al enemigo, va a implicar guerra espiritual que vas a tener que enfrentar. Sí. Hay gente que me dice, pero Alberto, yo veo ministerios muy padres, bendecidos y sin problemas. Son famosos y tal la cosa. Mira, primera, no confundas la habilidad para taclear problemas con la ausencia de problemas. Hay gente que es muy hábil en la guerra espiritual y parece que, o sea, ni se despeinan, tipo James Bond. Sí, wow, esa persona, y el traje impecable y toda la cosa. Bueno, hay gente que es muy habilidosa para la guerra espiritual, sí. Y otros están así como que, así todos peinados y les botó la bomba y todo. Entonces, algunos más evidente que otros, sí. Pero es la experiencia que se desarrolla. ¿Sí? Entonces, por un lado, no confundas la habilidad para taclear los problemas, para lidiar con la guerra espiritual, con la ausencia de la guerra espiritual, ¿sí? Gente que es muy habilidosa, que ya tiene la experiencia, ya es cinta negra, ¿sí? Y también tienes que distinguir entre los ministerios que no generan oposición al enemigo, los cuales el enemigo ni los fuma, ¿sí? Pues son de su bando. Y los verdaderos ministerios de Dios que generan oposición, ¿sí? Los verdaderos ministerios siempre tendrán oposición del enemigo. Siempre, ¿sí? Dice 2 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución. O sea, el enemigo se va a levantar en contra tuya, de una forma u otra. ¿Sí? Y esto no te lo digo, chicos, para que se rajen en cuanto, ay, pues yo quería servir, pero pues ya no. Es para que se animen, pero que estén conscientes de lo que nos estamos metiendo. ¿Sí? Esta posición, chicos, sirve como filtro. ¿Por qué sirve como filtro? Porque los que querían ser estrellitas y pasarla bien y que le llamen aquí rabí y toda la cosa y que la gente los ve, o sea, no van a aguantar. ¿Sí? No van a aguantar la oposición. Es como que, ay, aquí sí, se entran los trancazos. O van a prostituir su ministerio, es decir, se van a hacer del lado del enemigo, van a convertir el ministerio de Dios, lo van a sabotear para convertir en algo utilizado por el enemigo para que la gente hable bien de ellos y no haya oposición y todo fluya sin ningún problema. Sí, van a prostituir el evangelio, digo, el ministerio. Solo los que quieran genuinamente servir a Dios por amor a Él y al prójimo van a prevalecer. Entonces sirve como filtro esto. Si quieres servir al Señor, pues anímate, ¿sí? Pero en la guerra se va a manifestar realmente tu motivación y realmente si era un llamado genuino o no. ¿Sí? Porque cuando es un llamado genuino es veas o no veas resultados, etc. Tú te mantienes firme en lo que el Señor sabes que te ha puesto. Porque sabes que el Señor te va a pedir cuentas porque te ha llamado. ¿Sí? Y es ahí donde dices, oye, entonces, ¿va a haber oposición? Sí. Oye, ¿cómo distingue la oposición de Dios y la de Satanás? Digo, porque sabes que también Dios se opone. Sí. Hay gente así que hay gente que se quiere apuntar a servir y toda la cosa y el Señor, no, esto lo escondemos. Sí, todavía no está listo. Ese es un tema para otra cuestión, pero te puedo decir a grandes rasgos que la oposición del enemigo siempre usa métodos ilegítimos contra una causa legítima. Sí. Métodos ilegítimos, es decir, se va a oponer contra ti por medio de un abuso de autoridad, de intimidación, chantaje, de una violación a tu libertad genuina, por medio de mentiras, falso testimonio, o brujería, hechicería, ocultismo, cosas que son del enemigo. ¿Sí? Por una causa legítima, oye, por anunciar el evangelio, predicar la palabra, servir al prójimo, o hacer lo que
te está legítimamente permitido hacer. Por ejemplo, tienes el caso de Pablo, que quería visitar a la iglesia de Tesalonicenses. Fíjate lo que dice Pablo. Si deseamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás me lo impidió. ¿Sí? Estamos hablando de que quería tener una causa legítima, tenían libertad de ir a visitar a los hermanos, pero el enemigo estaba impidiendo eso. ¿Sí? Entonces, es un tema para que lo veas después, pero es una forma general que puedes distinguir cuando el enemigo es el que está detrás de esa posición. Por eso, chicos, cuando ves que el enemigo está detrás de la posición que al servicio que quieres hacer con el Señor, es ahí donde ves la importancia que tiene la oración en todo esto. Sí. No vas a poder avanzar tu ministerio sin un buen respaldo de oración. Yo recuerdo al inicio de nuestro caminar en nuestro servicio a Dios, nosotros pensamos que el servicio o el ministerio estaba basado en tu don o talento. ¿Qué tan bueno eras para hacer esto? ¿Sí? Tiene talento. Pero cuando eso pasa, cuando no te das cuenta de la dimensión espiritual y contra quién estás llevando a cabo el ministerio. El ministerio es una guerra espiritual contra Satanás y no le va a agradar. Entonces va a requerir que forzosamente tengas que apoyar o respaldar tu ministerio con oración. Forzosamente. Aún el ministerio que haces de mamá, el ministerio que haces en cualquier área de la vida. ¿Sí? Por eso, fíjate lo que dice Pablo en Romanos 15, del 30 al 31. Reconociendo la necesidad que tiene Pablo, Pablo le decía, pedía a la iglesia de Roma, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Fíjate, pidiendo oración. Chicos, anótenme en su lista, por favor. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea. Es decir, que me proteja el Señor. Sí, pídanle, porque sabía que el servicio que estaba llevando a cabo por el Señor iba a levantar oposición. Sí. A la iglesia de Éfeso, Pablo le pide también respaldo en oración, Efesios 6, 19. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. O sea, él sabía que, aunque tuviera el don y el conocimiento, necesitaba el respaldo espiritual de Dios, porque estamos hablando de una guerra espiritual, la que está involucrada aquí. ¿Sí? Por eso Jesús nos enseñó a orar, Mateo 6, versículo 9 y 13. Ustedes deben orar así, empieza con el Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque sabía que el enemigo se iba a oponer a nuestros esfuerzos por traer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Por eso, va a haber oposición aunque si vas a querer servir al Señor, y debes estar alerta de eso. Sí, oye, si te quieres enlistar y quieres aceptar el llamado del Señor, contempla, vas a entrar a una guerra. Sí, vas a entrar a una guerra. Sí, pero sé valiente. El Señor te dice, vale la pena dar tu vida por mí. Sí, aun si fuera necesario dar la vida. Vas a encontrar la vida eterna. Pero si te da miedo, la vas a perder. Sí. Pero tengo que también aclararte que el enemigo, sí, va a haber oposición si quieres servirlo, pero aunque no tengas ministerio, también puede haber oposición. De hecho, el enemigo va a buscar destruirte aunque no sirvas a Dios, aunque no le seas ni ninguna amenaza, ningún obstáculo, por el puro sentido de que Él te odia y quiere destruirte. Tú vas a quedarte así. Pero si el enemigo ve que serás una amenaza, huele que puede ser una amenaza potencial contra él, vas a ser el centro de sus ataques. Y tú lo puedes ver a lo largo de la historia. Cuando el enemigo olía que peligro, se levantaba en contra para tratar de eliminarlo antes de que surgiera. Sabía que ya venía el tiempo de Moisés, a eliminar a los niños. ¿Sí? Oye, olía que ya nació el Mesías, Herodes, a matar a todos los niños. ¿Sí? Y ha habido situaciones con personas que me han topado, que tienen llamado y un ministerio y demás, y te cuentan relatos de cómo el enemigo quiso matarlos desde su nacimiento, o en su niñez, o accidentes, cosas, y que por puro milagro están vivitos. Y ellos dicen así inocentemente, pues me pasó eso, pero quién sabe. Y es como que cabezón, el enemigo sabe que es una amenaza, ponte las pilas, ¿sí? Y conviértate en esa amenaza que el enemigo sabe que te puedes convertir, ¿sí?
Tienes que despertar en ese sentido. Entonces, aunque no tengas el ministerio, pero el enemigo huele que vas a ser una amenaza, pues ya lístate. Si te van a entrar los trancazos, ya, hombre, sí. Entonces no te salvas de esa. Y aquí es donde quiero que aterricemos todo esto en el punto cuando la guerra espiritual se vuelve física. Ya cuando entremos a los trancazos, chicos. ¿Sí sabían que la guerra espiritual llega a un punto en donde se vuelve física? Y dices, ¿really? Entonces no me salgo en mis clases de karate. No, vamos a ver cómo se refiere a física. Sí. Sabemos que hay guerra espiritual y se manifiesta en varias formas, ya lo hemos platicado. Una de las formas de ataque espiritual por parte del enemigo es por medio de perturbación espiritual. Llegan ataques de miedos, pánicos, desaliento, desánimo, depresión, ataques en la mente, llegan tentaciones. Tú ves eso con, por ejemplo, Elías. ¿Se acuerdan cuando esta Jezabel lo amenazó? Después de la victoria y demás, y él estaba con la perturbación demoníaca, todo lo que da, que Señor, quítame la vida. No sé, bueno, y estaba con el temor. O sea, Elías, mataste 400 profetas y hiciste caer fuego del cielo. Es como que mandas caer fuego del cielo sobre esa señora y órale, ya. No sé por mí, por todos mis amigos. Sí, pero la perturbación así estaba de fuerte. El gran Elías, ¿sí? Oye, o la tentación, el enemigo se puede levantar y son ataques donde directamente espirituales, donde un espíritu llega a atacar, ¿sí? Contra tuya. Ves a este David cuando fue incitado por el mismo Satanás a pecar, haciendo un censo indebido. Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Si has venido del enemigo cuando viene la tentación, haces esto y sabes la lucha y demás, es un ataque espiritual, ¿sí? Pero quiero salirme un poquito del ámbito espiritual y hacerte ver cómo se empieza a manifestar físicamente el ataque. Porque llega un punto donde el ataque se puede manifestar físico y muy físico, chicos. Y es donde dices, ay, nanita. Sí. Cuando se queda espiritual, pues tranqui. Pero cuando se empieza a manifestar físicamente dices, en la torre nadie me lo advirtió. Y es donde quiero advertirte, ¿sí? Cuando se manifiesta físicamente el enemigo llega, por ejemplo, y llega el ataque y te puede causar incluso enfermedad. El enemigo. Y ya hemos visto que Dios regula el ataque, pero el enemigo va a tratar de violentar esa regulación y va a tratar de saltársela para tratar de atacarte. Y Dios a veces va a permitir muchas veces eso, o va a permitir a veces eso, mejor dicho, con el fin de que tú aprendas a pelear. Sí, aprendas a estar consciente de esto. Me habla una hermana, me dice, oye Chuy, estoy compartiendo el evangelio aquí, mis hermanos se convirtieron acá, estoy pasando esto aquí, estamos sirviendo acá en la iglesia, estamos enseñando esto. Dice, pero oye, está viendo, le robaron a mi esposo, viví una plaga de alergias en toda la casa por sarna y no sé qué más, y empieza a platicar un montón, así como que se vino todo y contra ella. Y yo le digo, oye, ¿y estás orando? ¿Estás acompañando todo lo que estás haciendo para Dios con oración, para protección? Dice, no. Sí, es cuidado. Sí, porque se empieza a manifestar el ataque del enemigo, es el Señor diciendo, ¡hey! Levántate en oración. Sí. Recuerdo un hermano nos estaba platicando de cómo él y sus 2 hijos y su esposa cayeron en una enfermedad muy fuerte, no salían de la enfermedad y estaban muy mal y iban a tener que cancelar los viajes de ministerio que tenían por causa de eso. Entonces fue con su esposa, su esposa le mandó a comprar medicamento y él tenía que pasar por, su casa colindaba con una calle atrás y otra de enfrente. Entonces da la vuelta por la calle de atrás y se encuentra a un satanista levantando manos y profiriendo maldiciones en contra de ellos. O sea, y vean el carro de repente se quedan y él les satanista, yo me cacharon. Con las manos en la mano. Así, fue como, oh my goodness, sí.
Fue una cita divina, no muy placentera, pero fue para que el Señor hacerle ver, hey, un ataque espiritual, sí, contrarresta eso. Y tuvieron que ponerse en ayuno de oración y invocar a toda la iglesia para que se levantara en oración, sí. Y tú puedes ver esto, lo ves en Job. Así como que aceleraba y... Estaba de noche, no lo vi. Acelera, la oración, no, claro. Oye, Job 2, tú puedes ver eso, tú puedes ver cómo Satanás se apartaba de la presencia de Dios y venía Satanás y dice, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Puede el enemigo atacarte físicamente? ¿Manifestarse físicamente? Sí, la Biblia te enseña que puede suceder eso. Sí. De hecho, tú puedes ver, por ejemplo, Filipenses 2 del 27 al 30, con Epafrodito. Los nombrecitos. Dice Pablo, es cierto que Epafrodito estuvo enfermo, incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí para que yo no tuviera tristeza tras otra. O sea, ahí tenías a todos orando, Señor, dale la vida. Sí. Dice, recíbanlo con el amor del Señor y mucha alegría y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer desde lejos. Fíjate, sí. Venía el ataque del enemigo y órale, orando para mantenerlos. Entonces pueden manifestarse físicamente con enfermedad. ¿Sabes con qué más se pueden manifestar físicamente? Con fenómenos meteorológicos. ¿Sabían? Ah, verdad, no se la sabían. Fíjate lo que dice Job 1:16. Dice, no había terminado de hablar este mensajero. ¿Se acuerdan que se partió Satanás de la presencia de Dios? Y dice, no había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. ¿De quién vino el rayo? No me salgas con que de Zeus. Vino del enemigo. Bueno, Zeus es, ahí es Satanás disfrazado. Job 1:18 al 19 dice, no había terminado de hablar este mensajero todavía cuando llegó otro y dijo, los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Un fuerte viento, un rayo. De hecho, los que estudian, algunos teólogos dicen que la tormenta en la barca con Jesús, que era esta manifestación demoníaca, por eso Jesús tuvo que reprender la tormenta. Entonces él era el enemigo tratando ahí ¿y qué hizo Jesús? Utilizando su autoridad, reprendió y hizo bonanza. Te comento todavía el comentario de lo que se da en la Biblia. Puede decir, oye, ¿por qué no reprendió al enemigo directamente? Ahí ordenó al mar y a la tormenta que se calmara, ¿sí? También, oye, también sabes cómo se manifiesta físicamente. Ya vimos enfermedad, fenómenos meteorológicos y también puede ser por gente bajo su influencia que quiere dañarte o afectarte. Gente bajo su influencia que el enemigo lo levanta a que te quiera afectarte o dañarte. Job 1 de 14-15 dice Job diciendo, ¿te acuerdas que Satanás sale de ahí y va a atacar a Job? Pero si te das cuenta, nunca es Satanás directamente, sino que utiliza medios como la enfermedad, medios meteorológicos. Y fíjate lo que utiliza aquí. Dice, entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los de Seba y se los llevaron. A los criados se los mataron a filo de espada y solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. O sea, grupo de personas bajo la influencia del enemigo, incitados por el enemigo para ir a atacar. ¿Sí te das cuenta cómo utiliza personas y que se manifiesta el ataque físicamente? Hechos 12 del 1 al 2, fíjate lo que dice. Por ese tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Y cuando Herodes vio que eso agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro.
personas bajo la influencia del enemigo que se oponen físicamente en contra tuyo. Sí. Y eso lo puedes ver afuera o lo puedes ver dentro de la casa. Jesús dijo en Mateo 10, 34 al 36, dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. He venido a poner un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. ¿Les ha pasado? O sea, de repente quieres servir al Señor. Eso es repetitivamente me dicen esto. Oye, cuando no era cristiano, nadie me decía nada. Tomaba, hacía cosas mal y toda la cosa y nadie... Oye, me hago cristiano, acepto al Señor, me porto bien y toda la familia se me viene encima. Dices, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y luego, o gente que dice, no, todo estaba bien hasta que se me ocurrió servir al Señor. Y todo se le prestó. ¿Ya sabes qué está sucediendo? Ya sabes qué está haciendo. Que el enemigo, si ve a quién está vulnerable su influencia para aventártelo. Sí. E incluso el enemigo utiliza a siervos suyos que están abiertamente sirviéndolo a él. A gente que está influenciada por él y otros que son siervos propiamente de él. Fíjate lo que dice 2 Corintios 11, del 13 al 15. Dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen, que los que les sirven se disfracen también de siervos de justicia. O sea, siervos de Satanás disfrazados de cristianos. ¿Sí sabes que hay personas brujas, satanistas y demás que se infiltran en iglesias para tratar de destruirlas? Tienen fachada de justicia, de cristiano y demás, y empiezan a correr un falso testimonio por acá, un chisme por acá, meter cizaña para causar división y traer a la iglesia en un colapso. Sí. O empiezan a difundir falsas doctrinas por aquí o demás, o incluso hasta aún reclutar a gente dentro de la iglesia para algo más oscuro y siniestro. Fíjate, sí, lo que sucede. Y seguí que donde quiero enseñarte cómo se pelea la batalla cuando ya entramos en el ámbito físico. ¿Verdad? Estamos entrando en otras modalidades. ¿Cómo se pelea cuando entramos en el mundo, en el ámbito físico? Ok, primera, no descuides de la oración. Sí. Oye, Herodes, influenciado por Satanás, mató a Santiago y arrestó a Pedro. Y mientras tanto, ¿qué hacía la iglesia? Oraba. Fíjate lo que dice. Mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Entonces, cuando se manifiesta el ataque físico, ¿qué haces? No bajas la guardia. Ya el enemigo te hizo ver claramente, hey, aquí estoy. ¿Sí? Entonces, cuando ves que hay oposición, tú lo que haces, arrecias la oración, chicos. Si ya el enemigo se destapó, ya te está diciendo, aquí estoy en contra tuya. Entonces, arrecias la oración. Se pelea con esto, otra de las formas que se pelea es con los frutos del Espíritu. Romanos 12, del 19 al 21 dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces tú no tomas partido así como que, le voy a dar en la torre y su merecido, aunque te pase por la mente, ese es tu cuartito, ese es tu proceso de sanidad, ¿ok? Dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer, sí, y no las sobras, una buena comidita. Si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal por el bien. Entonces, ¿qué haces cuando hoy hay un ataque ya físicamente? La persona se vuelve odioso, se levanta en contra tuya. ¿Qué haces? Con amor lo tratas. De hecho, Jesús decía, ¿han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman,
¿Qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Entonces el Señor te dice, oye, ¿hay oposición por qué estás haciendo? ¿Porque te convertiste? ¿Porque estás sirviendo al Señor? Contrarresta esa oposición con amor y servicio y con un buen trato, aunque no se lo merezcan. Es la manera en que muestras el amor genuino. 2. Entonces, oración. Fruto del Espíritu. 3. Prudencia. La guerra física se pelea con prudencia, chicos. Sí. ¿A qué me refiero con prudencia? Es tomar las medidas necesarias para contrarrestar o evitar el conflicto. Sabes que hay una situación de conflicto, de peligro ahí. Sácale la vuelta. Sí, evítala. Oye, ¿sabes que tienes un problema de enfermedad, que el enemigo te está atacando con enfermedad? No te dejes sí, ora, llama a los ancianos que oran por ti, pero no te dejes de tomar la medicina. Sí. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5:23. Pablo le dice, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. O sea, prudencia, sí. Oye, el enemigo te ataca con enfermedad y toda la cosa. Cuídate. Toma lo necesario para mantener tu salud. Sí. No seas imprudente. ¿Vas entendiendo cómo se va peleando esto? Segundo de Timoteo 4:14. Fíjate lo que Pablo le decía a Timoteo. Dice, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Así como que la nota de... Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Esto de cuídate también de él es, Pablo le está diciendo, hay una situación de peligro aquí con esta persona, sácale la vuelta. Estate atento. Dice la Biblia que el sabio ve el peligro y le saca la vuelta. Sí, ¿se previene? Prudencia, chicos. Sentido común. Pero a veces falla. Sí. Es el menos común. Es el menos común, el sentido común, exactamente. O 1 Pedro 3, del 1 al 2. Fíjate lo que dice. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Hay esposas que en su imprudencia tratan de ganar a sus esposos a bibliazos. Y el esposo ya cerrado porque, o sea, no lo tachan de vil pecador y están mal y toda la cosa, ¿sí? Y se pone mal. Y dice Pablo aquí, hey, prudencia, por favor. O sea, ya la lucha la tienes física, contrarréstala con prudencia. Mira, chitón, con tu testimonio y tu respeto a él. Sí, qué fuerte, ¿no? A veces donde ya le predicaste lo suficiente y tienes que pasar la siguiente estrategia es con el testimonio, con tu servicio, ¿sí? Con la conducta íntegra y respetuosa a su autoridad. Fíjate cómo Jesús libraba aquí esta batalla, porque Jesús, tú también ves que algo que tenía Jesús era muy prudente. Pregunta, ¿Jesús sabía que tenía que morir? Sí, sabía. Sí. Pero tampoco se andaba poniendo de pechito. Fíjate lo que dice en Juan 7, del 1 al 11. Algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea porque ahí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. O sea, le sacaba la vuelta a Judea porque sabía que lo querían matar. Fíjate la prudencia. Sí. Se faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiere darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. O sea, sabía que tenía que ser prudente ahorita. No iba a adelantar por imprudencia su tiempo de muerte. Sí, era como que, pues aquí voy y acabo, pues... No. Mi tiempo no ha llegado y me mantengo de forma prudente ahorita para evitar el peligro.
Dice, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. ¿Sí te das cuenta de la prudencia de Jesús en todo su mover? Oye, veo el peligro, sé que no es mi tiempo todavía. Prudencia. Sí, prudencia. Es la manera en que se pelea la guerra espiritual. Hay gente que no ve el peligro y se mete ahí los trancazos. Le digo, Señor, ¿por qué permitiste eso? Hijo, prudencia. Sí. Sí, me ha tocado personas que me dicen, oye, Chuy, ¿por qué mi mamá me trata así y toda la cosa? Y yo le digo, ¿le contestaste? Sí, pero ella me dijo, prudencia. Calladito. O sea, ¿sabes cómo se pone cuando le contestas? ¿Por qué le contesta? ¿Sí? Prudencia. ¿Ok? 4. La otra forma en que se pelea la guerra en el ámbito físico. Oye, se levantan en contra tuya. ¿Sí? Ya quieren perseguir, quieren matarte. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me sacó la vuelta. ¡Huyes! ¡Huyes! La estrategia de huida está permitida en la Biblia, chicos, ¿sí? Dice, ¿se acuerdan cuando mataron a Esteban? Mataron a Esteban y eso desató una persecución en toda la iglesia. Hechos 8, del 1 al 2 dice, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Pregunta, ¿por qué se dispersaron? Para salvar su pellejo, chicos. Oye, pero el Señor dice que pongamos la otra mejilla. No saques fuera de contexto. Sí. Oye, ¿sabes que ya se vienen contra ti? Sácale la vuelta, córrale, húyele, ¿sí? Y eso esa huida propició que el evangelio se dispersara. De hecho, el Señor les había dicho, oigan, me prediquen el evangelio aquí y allá y en todo el mundo. Y no predicaban. ¿No? El Señor, ¿qué hacía? ¿Qué hago? Pues, órale, persecución. Y eso fue lo que diseminó el evangelio. Mateo 10:23, fíjate lo que dice Jesús. Cuando los persiguen en una ciudad, quédense y sufran por mí. No, dice, huyan a la otra. ¿Siente cómo no? Huyan a la otra, dice Jesús, les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. O sea, oye, te persiguen. Mi estimado, córrele, mi estimado, sí. Ahora es tiempo de correr. Sí. Hechos 9, del 23 al 25. Fíjate lo que dice. Hablando de Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo se convierte y empezó a predicar valientemente el evangelio? Perdón. Dice, poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo, a Pablo. Fíjate. Dice, día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. A veces a los cristianos nos falta sentido común, chicos, en serio. Así como que no, yo voy a sufrir porque a Dios le sirve todavía más vivo. Huye, sí, y sigue predicando el evangelio. ¿Vamos entendiendo? Sí. Por eso también tienes a José. ¿Se acuerdan cuando querían matar a Jesús? Un ángel levanta, José, hora de huir, órale, a Egipto. Sí, llévate al niño y a tu esposa. Ya, levántate. Y lo levanta a medianoche. Sí, órale, agarrar a su familia y huir. Oye, se levanta oposición tuya, quieren destruirte demás. Patitas, ¿para qué las quieres? Sí, es una forma en que se pelea esto. Y gente dice, pero la Biblia dice que pongamos una mejilla, la otra. Ya si te pescan, Te matan. pues ya a sufrir la ofensa sin resistir al enemigo. Pero si te pescan,
Sí, es diferente. Mateo 5 del 39 al 42 dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te piden y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Sí, o sea, llega un punto donde, oye, te están persiguiendo tú y eso, pero ya te tienen, ya te agarraron, pues a sufrir por causa de Cristo, flojito y cooperando, sí, sin resistir. Entonces, es ahí cuando aplica esto. Sí, no es porque me voy a entregar, porque, digo, a menos que el Señor te esté marcando algo así como Jesús, pero son raros esos episodios. Sí, entonces, oye, sufriendo la ofensa sin resistir al enemigo. Pablo también hablaba de eso, de sufrir la ofensa en 1 Corintios capítulo 6, donde, oye, hermanos se abusaban nosotros, y Pablo decía, ¿por qué no mejor soportar la ofensa, sufrir la ofensa, para ganar la victoria de la unidad? ¿Sí? Oye, me aguanto, lidio esto asunto con Dios y todo lo demás, y aprendo qué tipo de hermano es, y le saco la vuelta, ¿sí? Y sufro la ofensa, y evito ya una división dentro del cuerpo de Cristo. La otra forma en que peleas esto, ¿sabes cómo? Apelando a la autoridad establecida. Puedes apelar a la autoridad establecida, puedes hacerlo. Sí. Puedes apelar, puedes demandar, puedes contrastar eso. Sí. Al menos obviamente que Dios te ordene lo contrario. Sí. Hechos 25:11, fíjate lo que dice Pablo. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene derecho a entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo a César. Y dices, oye, Pablo, la Biblia dice que te debes de poner otra mejilla. No, pero si hay una autoridad a la cual tú puedes apelar, aprovéchala. ¿Sí? Eso, poner otra mejilla, es cuando no hay otra opción más que ya estás en la máxima autoridad y no hay escapatoria. ¿Sí? O estás en una situación donde es un conflicto doméstico. ¿Sí? Tu vida no está en peligro. Hechos 23, del 16 al 17, fíjate lo que dice Pablo. Habían hecho un complot para matarlo, pero el hijo de la hermana de Pablo, o sea, su sobrino, se enteró de la emboscada y entró al cuartel y le avisó a Pablo que estaba encarcelado. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que decir. O sea, envía a su sobrino para que avise a una autoridad competente para que lo protejan. ¿Sí te vas dando cuenta cómo peleaba con sabiduría la guerra cuando estábamos en lo físico? Oye, ya tienes a los tipos que el enemigo está utilizando físicamente queriendo quitarte la vida. Apela a la autoridad. Oye, me están rodeando aquí, me quieren. Apelas a tu autoridad para que te proteja. Sí. 1 Corintios 6, del 5 al 6, menciona, dice, digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo suficientemente sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. Y a lo que se refiere esto es que si hay una situación de conflicto dentro de la iglesia, tú puedes apelar a la iglesia para que se juzgue ese caso. Sí. Y se puede hacer. Es una forma en que se lleva a cabo la guerra. La otra forma, la séptima forma, es presentando tu defensa con unción. Con unción. Es decir, con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Puedes defenderte? Sí, sí puedes defenderte. Fíjate lo que dice Jesús. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. ¿Por qué, Señor? ¿Me quedo callado? No. Dice, en ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El Señor te promete inspiración divina en esos tiempos de oposición. Sí. Por eso Pablo, tú lo ves en Hechos, vez tras vez lo que hacía Pablo es presentaba su defensa. Lo agarraron, lo apresaron y Pablo decía, hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. O sea, te puedes defender. Sí. Oye, pero Jesús no se defendió, es un caso especial. Sí, no hagas de eso una regla. Hechos 24:10 dice, habiendo hecho señal gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y Pablo se tiraba su speech, ¿sí? Para defenderse.
Entonces, ¿nos podemos defender? Claro que puedes defenderte. Puedes presentar tu defensa, tus argumentos que te demuestran tu inocencia. ¿Sí? Seguimos viendo cómo se pelea la oposición y la guerra físicamente. No se lo imaginaban, ¿verdad? La verdad es que ni yo, me lo acabo de aprender. Es que si Jesucristo se defendía y tenía éxito, hubiera sido el resultado opuesto a lo que quería hacer. Por eso les decía, les pongo aquí les pongo ahí paréntesis en algunos casos en donde dice, solo si el Señor te lo indica. Por ejemplo, cuando fue la dispersión y era huir, Dios les instruyó a los apóstoles de que ellos no se quedaran todavía en la iglesia, pastoreando a las ovejas que estaban quedando ahí. Entonces tienes que ser guiado por el Espíritu en esas cuestiones, ¿sí? La otra forma en que se lleva a cabo la guerra espiritual, la guerra cuando ya entras en el ámbito físico, es ejerciendo la autoridad otorgada a ti si es que la tienes. Oye, si tú eres un gobernador, se te ha dado, dice la Biblia en Romanos capítulo 13, el poder de la espada para castigar al malo. Es una forma en que llevas a cabo la guerra. Oye, en la iglesia, en 1 Corintios 5, del 1 al 6, habla de que a la iglesia, los líderes de la iglesia pueden expulsar a la persona que persiste en pecado para proteger a los pequeños. ¿Sí? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué pasa si no hago no entro en la pelea en el ámbito físico y permito que siga floreciendo ese pecado ahí? Corre ese peligro que Jesús te escribe una cartita, como las de Apocalipsis, y dice, tengo contra ti que toleras a esos que están en pecado. Sí. Y el Señor también hace que si no pones en orden tu casa, bye bye. Sí. Esa ejercer autoridad es parte de cómo se manifiesta la guerra física. Oye, en la casa, que tienes unos hijos muy necios. Y ahí me han tocado padres, así que haciendo guerra espiritual para quitarle la necedad a sus hijos. Reprendemos ese espíritu de necedad y de ignorancia y tal. Sí. Y le dice, Proverbios 22:15, dice, ahí te da la instrucción. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Dice, mas la vara de la corrección la quitará de él. ¿Cómo se pelea? Ahí es donde entra la guerra espiritual, entra en el ámbito físico. ¿Sí? Oye, en la empresa, una persona está siendo negligente con los recursos, está desaprovechando esto y lo otro. ¿Qué haces? ¿Vas a dejar que destruya el negocio? En Lucas 16, del 1 al 2, te pone Jesús un ejemplo de cómo se despide a un mal administrador. Le dice que un hombre rico tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Órale, poniendo en orden la situación. Porque si no utilizas la autoridad que Dios puso a ti, tú te haces cómplice del enemigo en la destrucción que se está llevando a cabo dentro de tu autoridad. Entonces vamos viendo cómo se lleva a cabo la autoridad en el aspecto físico. Y yo que entiendas esto porque muchas veces espiritualizamos la guerra espiritual y nos quedamos en lo etéreo y no vemos cómo se manifiesta físicamente. Y eso es importante porque al final, chicos, el desenlace final de esta guerra entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios, entre Satanás y la iglesia, mejor dicho, va a volverse enteramente física. ¿Sí saben, verdad? Va a volverse enteramente, o sea, vamos a entrar a los trancazos físicamente. Porque hay un punto donde la guerra espiritual entra en el ámbito físico. O sea, va a llegar un punto en el que se va a acabar el periodo de gracia, es decir, el tiempo de oportunidad que Dios dio a la humanidad para que se vuelvan a Él en condiciones pacíficas. Entonces, esas personas ya no se considerarán cautivos del enemigo a quienes hay que rescatar. Porque ahorita la gente, las personas que te atacan y demás, se les considera cautivos del enemigo a quien hay que rescatar. ¿Sí? Pero pasado el periodo de gracia, ya no se les va a considerar cautivos del enemigo a quien hay que rescatar, sino propiamente enemigos que deben ser destruidos. Pero tranquilo, chicos, esto va a suceder en lo que se conoce como en el día del Señor. ¿Sí? Apocalipsis 19, del 11 al 15 dice, luego vi el cielo abierto,
Apareció un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los siguientes lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Este es el desenlace final en el que ya se torna completamente física la guerra. Isaías 63 del 1 al 6 te da una visión muy gráfica de esta guerra física. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, desde la ciudad de Bosra, con tropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha con gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas? Como si hubieras estado pisando uvas. Estuve pisando lagar yo solo. No había nadie ahí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones en mi enojo. Las hice tambalear y caer al suelo y derramé su sangre sobre la tierra. ¿Les suena gráficamente sanguinario? Sí, así es. ¿Por qué? Porque sí hay un tiempo para todo y va a llegar un tiempo donde la guerra espiritual va a tornarse enteramente física. En el Inter, no se me emocionen, ahorita tu enemigo es un cautivo de Satanás a quien hay que liberar. Todavía estamos en el periodo de gracia, ¿sale? Y quiero invitarte a lo que, si nos estás sintonizando, para que cambies del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Sí? El Señor te ofrece el perdón de pecados y la vida eterna si tan solo estás dispuesto a arrepentirte y creer que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó. Si estás dispuesto a arrepentir de tus pecados, a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios, y quieres recibir este regalo de la vida eterna, te invito a que invoques su nombre, que le pides la salvación. Es sencillo, te puedo guiar. Ahí mismo cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, te pido que me perdones de mis pecados y que me salves, que me des la vida eterna. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración genuinamente, se debe manifestar. Dice la Biblia que debe ser obras que muestren tu arrepentimiento. Y entre las obras que debes empezar a hacer, que muestran que realmente te arrepentiste, es empezar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento y empezar a congregarte. Si haces esto, sabes que que la oración fue genuina y vas por el camino correcto. Si no, fue una oración hueca que no tiene resultado. A todos los demás, chicos, ¿estamos ya listos? Ya dimensionamos todo lo que conlleva la guerra espiritual. Sí. Se pone emocionante, ¿verdad? Ok, que Dios nos dé sabiduría, chicos. Sí. Y que no me salgan con sorpresas con que, oye, me pareció esto, o que me pareció un loco que me cerró, que me quiso dañar. Es parte de. Sí, es parte de. Ok, se espera. Ok, oye, ¿qué quieres servir, Señor? Y hubo problemas familiares y todo. Es parte de. Sí. Me explotó la mancha. Me explotó. Todas esas cuestiones, sí. Pero ya sabes, ¿sí? Tienes que hacer todo esto. Tienes que saber cómo lidiar con la guerra cuando está en el ámbito físico y siempre respaldarla y rodearla de oración. Por eso, chicos, les digo y les enfatizo, los tiempos de oración como iglesia son sumamente importantes. Tal vez no puedes venir a la reunión de oración, pero tú puedes hacer tu tiempo ahí en tu familia y levantar, ¿sí?, la oración. Por eso la oración que hacemos juntos por WhatsApp y los medios ahorita que nos permiten estar continuamente orando son muy importantes. ¿Sí? No menosprecies el poder de la oración. El enemigo, acuérdate, quiere que menosprecies eso, porque sabe lo importante que es. ¿Oramos? Amado Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque nos enseñas a pelear, Señor, en la guerra espiritual, con todo lo que implica, Señor, tanto espiritualmente como físicamente, Padre. Señor, queremos ser
soldados diestros, que sepan usar tus armas, Señor, las armas de la milicia. Que sepan pelear, Señor, con oración, con tu autoridad, Señor, pero también físicamente con sabiduría, con prudencia, Señor, con los frutos del Espíritu, Padre. Señor, y utilizando los recursos de autoridad que tú nos has dado, Señor, con las autoridades establecidas. Ayúdanos, Señor, en todo este proceso. Que podamos vencer y ganar muchas victorias para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.